Y es que ante este terrible panorama, pues hay algo en común en la muerte de los líderes sociales en Colombia. Algunos han sido asesinados por defender los derechos humanos de sus comunidades, pero también porque están en contra de algunas actividades ilegales. Por eso nos acompaña el defensor del pueblo, el doctor Carlos Negret. Buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién está detrás de todos estos asesinatos ante esta situación tan preocupante, doctor Negret? Muy buenos días. Nosotros hemos venido desde el año pasado con 3 informes visibilizando la situación de los líderes y defensores de derechos humanos. Para marzo del 2017 hablamos de 156 homicidios, para abril de este año hablamos de 286 y al corte del 30 de junio son 311. Estos asesinatos en su gran mayoría son el 70% de personas que se dedican a la acción comunal y se derivan por su trabajo en las regiones, en los sectores rurales, porque están en contra de 2 actividades, el narcotráfico y la minería ilegal, razón por la cual hemos venido trabajando de la mano con el Gobierno Nacional, con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para poder lograr bajar esos índices que realmente, aunque es una cifra escandalosa, sí han bajado, y trabajando con el señor fiscal en el esclarecimiento de los mismos. Junto con la Fiscalía, como usted lo dice, doctor Negret, de pronto ustedes ya tienen identificados algunos grupos armados que estén detrás de esos asesinatos. No, ese es un trabajo que deberá y viene haciendo la Fiscalía en su proceso penal, con lo cual le quiero reiterar que el señor fiscal ha venido haciendo un trabajo muy grande en relación con el esclarecimiento de estas muertes. Defensor, muy buenos días, lo saluda Catalina Gómez. Mi pregunta tiene que ver con las medidas de protección posibles, probables que se le puedan brindar a estos líderes sociales, teniendo en cuenta que muchos de ellos han tenido que huir, pero ¿cuáles son esas medidas entonces que se les deberían garantizar a ellos, dado las condiciones de territorio en las que viven? Catalina, muy buenos días. Lo primero, y queremos reiterarlo porque lo hemos hecho en la Defensoría, es la no estigmatización de los líderes sociales por sus causas. Si logramos bajar eso, el nivel de atentados contra los líderes sociales va a ser muy grande. Y también debemos rodear, no solamente dejarle esta tarea al gobierno, sino como Estado y como sociedad en una protección. Nosotros también pensamos que si a los gobernadores y a los alcaldes se les dota de algunos recursos para que ellos en primera instancia puedan hacer todo el trabajo de prevención y protección, va a ser importante y lógicamente lograremos bajar esta cifra de los asesinatos. Defensor, le saluda Alejandra Giraldo, pero entonces en este sentido, en este proceso de protección a los líderes, ¿qué está haciendo el Estado? Si son suficientes los esfuerzos, nos está quedando grande el proceso. La Corte Constitucional además ordenó que los esquemas de seguridad, que la protección de los líderes tenían que ir más allá de los esquemas de seguridad. ¿Cómo se logra esto? ¿En qué consiste ese proceso? Sí, la Corte Constitucional lo que dijo en un auto de hace unas 2 semanas es que la unidad de protección nacional de protección no se puede demorar los 4 meses que requiere para hacer los estudios de riesgo para determinar si es extraordinario o ordinario, razón por la cual deberá el gobierno nacional a través del presupuesto y el Congreso dotar de más recursos a la UNP. Yo quiero darle una cifra del número de solicitudes que le llegan a la UNP, que es de más de 47.000 solicitudes. El Estado y el gobierno a través de la UNP da la protección hasta el límite de su presupuesto, pero tenemos que buscar mucho más presupuesto porque en Colombia, en razón del presupuesto, no se puede morir ni un ciudadano por esta causa. Defensor, en este momento, ¿cuál considera usted que son las zonas más sensibles para el tema del peligro de los líderes sociales en el país? Nosotros, de acuerdo con la cifra de 311 homicidios, son el departamento del Cauca, el departamento de Antioquia, el departamento del Valle del Cauca, Norte Santander, entre ellos. Y le doy un dato. Hay departamentos como San Andrés, Boyacá, Guainía, Vaupés, que no tienen un solo asesinato con ocasión de los líderes sociales y ojalá logremos mantener esta cifra.
Doctor Negret, gracias por acompañarnos hoy y pues este es el llamado al gobierno nacional, a las entidades estatales para aumentar el presupuesto para la UNP, para la protección de los líderes sociales en Colombia y evitar que sigan siendo asesinados y también amenazados y despojados de sus territorios. Es la información desde el centro de Bogotá. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Tatiana Gordillo, ¿qué cifras de homicidios maneja la entidad? Buenos días. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenos días. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la situación es realmente preocupante. En los últimos 30 meses han asesinado a más de 311 líderes sociales y por supuesto ellos dicen que aunque han enviado todas las alertas tempranas, pues parece ser que la respuesta de las entidades estatales aún no es suficiente. Pero veamos en el siguiente informe cómo está todo este panorama del asesinato de líderes sociales en Colombia. Cecilia Lozano es una mujer de 45 años, desplazada de Mapiripán en el Meta, madre de 3 hijos, que ya perdió la cuenta de las amenazas que le han llegado por su labor como defensora de derechos humanos. Justamente hace 6 meses, una de esas amenazas estuvo a punto de cumplirse. Fue el 27 de enero de este año, donde fui atacada, donde me hirieron en mi rostro y en mi espalda. Supuestamente era un robo, pero realmente una persona hizo una llamada a mi número de celular y el victimario dijo que yo estaba muerta y que si no me había muerto pues que me iba siempre a asesinar. Así como Cecilia, cientos de líderes sociales han huido de sus hogares para salvar su vida y los que se resisten corren el riesgo de ser asesinados, tal como ha ocurrido con los 311 defensores de derechos humanos que han perdido la vida desde el 2016. Pero, ¿por qué no pasa nada con las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo? Porque en los casos de las autoridades locales y territoriales, gobernadores y alcaldes muchas veces no conocen las competencias que ellos tienen en materia de prevención y protección. Y la respuesta que dan o las acciones que adoptan no son nada más eficaces para neutralizar el riesgo de violaciones de los derechos humanos. Los departamentos más críticos del país son Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Chocó, Valle del Cauca y Cauca, donde esta semana fue perpetrada una masacre en el municipio de Argelia. Allí, la situación es aún más crítica. Conocemos de hostigamientos que hay en Corinto, en Miranda. Hace 2 días nos mataron un comunero indígena de Jambaló. Están haciendo retenes falsos de grupos al margen de la ley. La ONU se sumó a las voces de rechazo frente a estos crímenes y pidió al Estado que refuerce las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida. Por su parte, el Ministerio del Interior decretó la protección colectiva en la zona del Naya, entre el Cauca y el Valle del Cauca, ante las amenazas y el éxodo masivo de algunos de sus habitantes.